Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución de apoyo a los jóvenes que están atrapados o que pueden ser atrapados por el crimen, por la delincuencia, y allí les forman como buenos ciudadanos. Por los salesianos de la Iglesia Católica esperan por su caridad. Poner su caridad en las manos salesianas es un verdadero privilegio, es un gran, me imagino, debe ser una gran satisfacción para un buen cristiano, un ser humano que valore el esfuerzo que hay que hacer para usted formar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad nacional. Hay que apoyar esa labor social de la congregación salesiana. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Y hablando de salesianos y de esas congregaciones religiosas, señores, hoy es día de San Francisco de Asís. Y me enteré, casi llegando aquí me acordé de San Francisco de Asís, señores, el mínimo. Se le llamó el mínimo. Hay una expresión de San Francisco de Asís extraordinaria que lo define a él. Resume a San Francisco de Asís. Necesito muy pocas cosas para vivir y de las que necesito muy pocas. Dios mío.
Por eso el Papa Francisco adoptó ese nombre de Francisco para su papado. Porque Francisco de Asís, señores, ese hombre era un fervoroso de la pobreza. El Papa Francisco hace votos muchas veces de pobreza y anda con... Bueno, despreció los zapatos que usan los papas, que son unos zapaticos rojos, como sabiendo uno que esos son casi guantes. Son guantillas en los pies, de cabritilla, quién sabe qué material preparan los italianos para esos zapatos de los papas. Pero el Papa Francisco dijo, no, yo tengo unos zapatos viejos que usaba en Argentina por allá y con eso es que yo me voy a defender ahí en el Vaticano. Y andaba con sus zapatos viejísimos. Un carro, un Renault 4 TL de los franceses. Dios mío. Entonces el Papa Francisco ha hecho votos de pobreza porque es que San Francisco de Asís era un hombre, él era enemigo de lo material casi. Él era un cultor de pobreza, porque él parece que fue hijo de rico, de personas que tenían recursos, pero lo regaló, lo dio, no quiso tener nada. Fíjense cómo, por eso se le llamó el mínimo. Necesito muy pocas cosas para vivir, y de las que necesito muy pocas. Dios mío, qué palabras. Cuánta ejemplaridad cristiana en San Francisco de Asís. Hay que felicitar a todos los que se llamen Francisco, que yo en este calendario y en este santoral, señores, de la Iglesia Católica, nosotros los latinos y los católicos siempre acostumbramos, nuestros padres acostumbran a que los hijos lleven los nombres de todas estas personalidades que la da la Iglesia Católica, señores. Hay 80,000 religiones. ¿Quién sabe cuántas religiones y cultos y qué sé yo, y dioses que creen muchísima gente? Pero este tipo de personalidades nada más la da la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Todos esos doctores de la Iglesia. Dios mío, San Agustín, imagínense ustedes, Agustín, Loyola, San Ignacio de Loyola, qué gente aquello, toda esa gente tan, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Corazón de Jesús, la Madre Teresa, Dios mío, La Salle también, el de La Salle, y de Sales también era, ¿cómo no recuerdo? El de los salesianos. Bueno, personalidades tremendas. San Francisco de Asís fue un hombre tan extraordinario que creó la orden franciscana, señores. Y hay que ver lo que son esos franciscanos, gente que trabaja. Creó una orden religiosa de hermanas, no me acuerdo, Clarisa, creo que era que se llamaban, no se llaman, de las monjas. Pero hubo una también que él creó otra, que le llamaban los frailes, o le llaman los frailes menores. Esa es otra orden creada por ese santo, San Francisco de Asís. Creo que fue por los tiempos de la Edad Media, no sé, lo canonizaron y todo. Bueno, San Francisco de Asís hoy es día de ese santo de la Iglesia, de esa personalidad de la Iglesia Católica. Saludo y felicito a todos los franciscos. Bien, estoy un poco afectado, no sé si es gripe, pero pituita tengo, como siempre, y subrayo como siempre, porque es que siempre tengo eso. Hoy es día del agrónomo, y yo soy agrónomo. Tengo que autofelicitarme en este ejercicio de verdad y de autocomplacencia como agrónomo, una profesión excelente, bonita, mal apreciada por una gran parte de los políticos y de los que dirigen generalmente los estados y las mismas instituciones privadas, el sector privado.
piensan que los agrónomos son unos campesinos, unos locos viejos que vienen. Claro, antes de que las escuelas ya de las universidades aparecieran, en el país hubo escuelas de nivel medio fundadas por los jesuitas y por los salesianos también, creo que los padres salesianos. Entonces, formaron casi una legión de jóvenes, generalmente de extracción rural, en esas escuelas que fueron ubicadas muy estratégicamente en el régimen, antes del régimen de Trujillo y con Trujillo. Creo que en tiempo de Vázquez se creó la escuela agrícola de Moca, no sé si en tiempo de Vázquez o de Mon, pero luego se instalaron los jesuitas de Loyola, crearon esa institución con mucho prestigio, excelentes profesores, y entonces salían técnicos medios de muy buena formación, gente muy valiosa, que venía con esa, todavía con esa, qué sé yo, con esa tranquilidad espiritual que da el campo y de gente sana, de gente sin malicia. Jóvenes que venían, se formaban en esos, y entonces quedaban en un nivel intermedio. Aunque se valoraban, no tenían como esas profesiones ya tradicionales, como la ingeniería civil, la agrimensura, o tenían los médicos, abogados, qué sé yo. Entonces, luego que estas universidades crearon las facultades de agronomía y veterinaria, se fueron formando entonces ya los profesionales con un nivel universitario, un pensum más amplio, más completo. Entonces comenzaron a salir buenos, excelentes profesionales de las universidades, y esto ya emprendieron estudios incluso de posgrado, y entonces, bueno, vino unas camadas de ingenieros agrónomos, de buenos técnicos, y no hay duda que impactaron en el medio nacional. Hoy, 4 de octubre, se celebra el Día del Agrónomo en la República Dominicana, y felicitamos a todos los agrónomos, porque un agrónomo, señores, hay que ver el avance que ha habido en la producción de alimentos, o de plantas, por ejemplo, medicinales, o plantas para fibra, o para extracción de aceite, qué sé yo, plantas oleaginosas. ¿Cuánto se ha avanzado? Principalmente por la biotecnología, la genética, porque es muy cómodo comerse la comida, el arroz y los vegetales, y comerse los cereales, muy bien. Ahora, cuando un hombre como el doctor Ballock, trabajando en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz en México, ese señor comenzó a trabajar en esas variedades para obtener variedades de cereales como el arroz, por ejemplo, con alto rendimiento, y evitar hambrunas, muertes por hambre en India o en China, Indonesia, todos esos países superpoblados. Ese esfuerzo técnico por el doctor Ballock es de un agrónomo. Asimismo, la obtención de variedades de más precoces, mayor rendimiento, porque por ejemplo un agrónomo genetista, como fue el doctor Sier, que en paz descanse ese maestro, y además ese científico taiwanés que comenzó a desarrollar esas variedades arroceras de porte bajo y de alto rendimiento, que han sido posible conseguir la autosuficiencia arrocera en la República Dominicana. ¿Acaso eso vino por el aire? Grupos especializados de técnicos agropecuarios, junto al doctor Siet, ahí en Bonao, en Juma,
y usted hoy come muchísimo arroz de buena calidad en República Dominicana, pero son los agrónomos los que están ahí también. Es decir, es un profesional que ha sido hasta poco valorado para los servicios que se brindan en el país. Vamos a felicitar a los agrónomos, una profesión que está casi, podríamos decir, en decadencia desde el punto de vista de las academias, porque ha sido tan poco valorada para fines de, absorber ese profesional en el área oficial, que prácticamente es el mayor empleador, pero paga muy mal. Entonces, como pagan tan mal, las carreras han ido decayendo el número de estudiantes en las escuelas de agronomía y veterinaria, principalmente en la de agronomía, y entonces mañana habrá un déficit aquí de técnicos del área agropecuaria, porque lo que nos estamos poniendo viejos y vamos a terminar nuestras vidas productivas pronto. Y si no hay nuevos ingresos, las escuelas van a morir prácticamente y esa profesión podrá entonces ser cubierta quizá con extranjeros en la República Dominicana, que sería una vergüenza para los jóvenes de este país y los adultos que tienen que ver con las políticas públicas hacia el agro, no hay duda. Bueno, la verdad que es incómodo uno estar con estas tupiciones tan molestas. Y uno se siente mal, porque sabe uno que también como que no está rindiendo lo suficiente. Bueno, la Junta, la Junta Central Electoral esperábamos que rindiera su informe sobre esas primarias del PRM. Y fue bueno que la Junta asumiera su responsabilidad, porque montar esas primarias es una responsabilidad de la Junta. La Junta tenía que rendir un informe, lo rindió el lunes, o no sé, o el martes, no recuerdo el lunes, o el martes, ayer, no sé si fue que el periódico El Nacional recogió esa información. Pero la Junta asumió la responsabilidad y dijo que todo eso fue un proceso limpio y transparente. No hubo inconvenientes de ningún tipo, obvió las cosas que se denunciaron como cosas menores, ni siquiera subsanables, menores y que no eran de tomar en cuenta. Nosotros decíamos desde el principio, antes de esa primaria, dijimos, póngale atención a cualquier detalle de eso la Junta, porque mañana, cuando vengan los procesos firmes ya de elección, la Junta le va a faltar fuerza moral. Entonces, cuando quiera actuar sobre uno de esos grupos, de esos partidos, o de esas formaciones que hay ahí, que van a participar en las elecciones, se le van a reír. Si usted no tempera a que los recursos públicos, por ejemplo, no se utilizaron en esas elecciones primarias, y niega evidencias, cuando venga el problema de verdad, ¿qué va a pasar? La Junta no va a tener fuerza moral para entender esas cosas, para resolverlas o actuar. Los números, desde el punto de vista del millón de votantes, del 1.015.000 o 1.020.000, no sé, ha sido un total éxito. Pero hay éxito que a veces hay que tomarlo también con cierta, porque uno sabe que eso es bueno y se ha celebrado. Quizá el PRM no celebra eso mucho porque sabe que ahí ha pasado una situación muy incómoda en el cual, pienso yo, el ramo de olivo se puede secar. Es decir, dos bastiones del PRMismo
como el Santo Domingo Este y el Santo Domingo Oeste. Dos alcaldes que son dos tránsfugas, que salieron del PLD, se instalaron en el PRM. El PRM aprovechó su favorabilidad, vamos a decir, que tenían en el PLD. Algo se llevaban, como dice, aprovecharon para trabajar en contra del PLD con sus mismas cuñas, como se dice. Y los dos ganaron esa sindicatura, esas alcaldías. Pero son dos alcaldías muy importantes. Ahora, el PRM dirá, bueno, no puedo salir a festinar mucho esto porque esas dos gentes se van a sentir muy mal y el ramo de olivo que hay que tirarle a ellos puede llegar con hojas secas allá y eso le puede traer problemas. Pero más que eso, lo que llama la atención y que la Junta deberá estar todavía vigilante de por qué, porque que el PRM, el PRD era muy truquero con ese asunto de los números y siempre agregaban cero. Yo me acuerdo unas primarias que hizo el doctor Peña Gómez, señores. Las urnas estaban en los supermercados. Ponían una urna del PRD en un supermercado, en la puerta de un supermercado, a usted votar ahí como si fuera un zafacón. Usted echa la factura que le dan en el ticket, que le dan el voucher, que le dan en el supermercado, usted viene y lo echa ahí. Una cosa de loco. Pero ¿quién puede creer en esos números? Ahora, estas son elecciones que la ha supervisado la Junta Central Electoral. Pero hay mucho truco. La Junta tenía control de todo eso. Hay que ver. Hasta ahora son creíbles los números. Pero ¿qué ha pasado? Que en estos dos tan grandes municipios, con tanta gente, tantos votantes y tantos afiliados como tiene el PRM, vimos unos votos sumamente cuestionables. Vamos a una pausa y al regreso seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hablar
de ese tema que estábamos tratando del PRM, hay que hablar de un triunfo o de un éxito parcial. Yo estuve viendo este dato que puso la Junta Central Electoral. En el municipio, 2 de los municipios más poblados del país, repito, y con una afiliación alta, donde el PRM se supone que tiene una afiliación alta como partido de los partidos mayoritarios, partido oficialista, el gobierno central se ejerce aquí, en el Gran Santo Domingo. Y que el PRM, señores, en Santo Domingo Este, el ganador de esa primaria lo hiciera con 21.211 votos. Algo anda mal. ¿Qué pasó ahí? Repito yo. Porque entre todos, ese fue el que más obtuvo, más votos obtuvo, el que ganó. El señor, ¿cómo que se llama? Astacio, Astacio. 21.211 votos. Ahora, fíjense cómo se expresa eso en porcentaje. Es un 35.29. Así es que le gusta a los partidos dar esos números. ¿Cuánto fue en por ciento? 35.9 ganó la primaria. Se ve bien el 35%, pero fue 21.000 que fueron. Señores, 21.000 votos, eso no es nada para un municipio como Santo Domingo Este, que el vencedor ganara con 21.000 votos, donde está el gobierno, donde se ejerce el gobierno del PRM. No, eso me dice a mí que algo no anda bien. Pongo en duda incluso hasta el millón ese, 20.000, porque es que la gente se me queja y me dice, pero Fermín, ¿usted vio tanta gente en la calle para eso? Digo, bueno, aquí en la capital uno no veía, no sé, porque esos centros de votación, eran 5.000 y pico de centros en el país, dispersos. Esos centros reunían decenas probablemente de mesas y ahí se ejercía el voto, pero usted veía, en algunos sitios se veían filas largas, pero en la capital las filas eran escasas. Es verdad, en centros educativos, que se ve siempre en elecciones nacionales, pero uno no puede pensar que las elecciones de un partido son iguales que las nacionales. Pero usted ve el movimiento de gente. Entonces, ¿dónde se movió ese 1.100.000 personas? 1 millón, no me acuerdo, no recuerdo, con más de 1 millón de personas que ejercieron el voto. Entonces, eso fue en Santo Domingo Este. El señor Abraham Peguero obtuvo el segundo lugar y alcanzó un 23.25%. Cuando usted le rebaja un 12% al 35%, que fueron 21.000, ¿cuánto fue lo que fueron? Pero entonces ese hombre no llegó ni a qué sé yo, ni a 13.000 votos. El segundo, ¿cuánto fue que ese hombre sacó? Bertico Santana, que son una gente que se exhibían como con unos liderazgos en esa zona, quien obtuvo un 22.76, más o menos igual que el otro, que el anterior. Y el alcalde actual, Manuel Jiménez, que es otra sorpresa extraordinariamente negativa, es que este señor, siendo el síndico, que hay que ver, usted siendo el síndico de un Santo Domingo Este tan grande, tan productivo, la fortaleza municipal que hay ahí. Y este señor apenas, pero yo creo que ni los empleados están con él, porque ese ayuntamiento tiene muchísimos empleados. Sacó apenas un 18.70%, es decir, la mitad de lo que sacó el ganador. Es decir, que ese señor no llegó a 10.000 votos o a 11.000 votos. Pero esos son los empleados del ayuntamiento. ¿Qué pasó en ese ayuntamiento? Hay que buscar una explicación. La gente que conoce políticamente ese municipio, un municipio tan importante, porque eso es una ciudad aparte, eso es tan grande como Santo Domingo allá. Es decir, unas votaciones verdaderamente pírricas. Y eso da pie a que uno no se sienta como confiado en eso. No, a la Junta que investigue bien esas cosas. Porque si la Junta fue truqueada, señores,
Eso es un verdadero escándalo, sería un escándalo. Ahora el Santo Domingo Oeste, señores, usted sabe la gente que hay ahí, en Santo Domingo Oeste. El ganador, que fue el señor Francisco Peña, otro tránsfuga, porque, señor, el PRM, el que perdió es un tránsfuga del PLD. Igual que Manuel Jiménez, que era otro tránsfuga del PLD. Y Francisco, que es un tránsfuga del PRD que se pasó al PRM. Es decir, él no se fue. Cuando el PRM fue fundado, él no se fue. Yo no sé si él era el alcalde o el hijo. Y por eso tal vez no se cambió. Pero estos partidos políticos, aquí no hay moral política. Aquí cogen todo lo que venga y todo lo que no sirve y nada. La política aquí es de alcantarilla, como se dice. Este señor obtuvo, oigan bien, en el municipio de Santo Domingo Oeste, el precandidato alcalde Francisco Peña Tavares ganó con un 35.32%. Usted oye esos números, el 35%. Porque el truqueo es así. ¿Cuánto fue el 35%, señores? Ese señor dice, ese fue el 35-32% del total. Seguido por el actual alcalde, José Andújar, con el 28.23%, que son 9.462 votos, señores. Es decir, que Francisco ganó esas elecciones, Francisco Peña, con 12.000 votos. ¿Y qué es lo que son 12.000 votos allí? Y 9.000 de este señor, que es el actual síndico. ¿Y qué pasó ahí? Ahí hay que dar una explicación, señores. La Junta o el PRM tiene que dar una explicación de qué pasó ahí. Esa gente no trabajaron política. No hubo una logística para que la gente fuera invitada, fuera concienciada de que fuera a votar. ¿Qué liderazgos son estos que no pueden movilizar personas estando en cargo como son ser alcalde de esos municipios? Hay que ver. Entonces, esas elecciones primarias hay que o escogerlas con pinzas y el triunfo mismo valorarlo como un triunfo, un éxito parcial para el PRM, porque esos son números poco exhibibles, no se pueden mostrar. Esa es la pura verdad. Y esos son municipios donde está el gobierno, donde está el corazón del PRM. ¿Qué pasó ahí? La verdad que debe ser objeto de estudio de los sociólogos políticos del país o los encuestadores. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa abstención tan alta? Que no me digan a mí que en una primaria no, eso es lo que se acostumbra, eso no es verdad, eso es muy poco votos para un partido que esté en el poder, un partido como el PRM, un partido militante, y que fueran 9.000 personas a votar por el actual síndico, por el actual alcalde de ahí. ¿Y qué pasó ahí? Un municipio con tanta gente como hay ahí. Algo anda mal. Vi que renunció el alcalde de Los Alcarrizos. Dice que lo discriminan, que habló con el presidente y el presidente ni caso le hizo. El hombre, en el PRM hay una conducta que nosotros, en tono jocoserio, hemos dicho que ese partido no le gusta a la gente de color, por lo menos en la dirección aparentemente. Y yo he mostrado en muchas fotos que sale el presidente dando Picasso, inaugurando y todo, ahí no sale gente de color. Lo he dicho responsablemente aquí, si son guardaespaldas. Pero no sale gente de color en las fotos. Los popis, como le dice la gente. Este hombre dice que ha sido discriminado, que no ha sido atendido, no sé, y él renunció. Es el alcalde de Los Alcarrizos, un municipio importante también. Ese disgusto de ese señor influyó en esto también, en esas cosas, porque Los Alcarrizos es probablemente el municipio entre Los Alcarrizos y Pedro Barán. Estamos hablando que son de los municipios más grandes que forman parte del municipio general, que es el municipio Santo Domingo Oeste. Pienso que esos son los dos más grandes. Los Alcarrizos, bueno, Herrera es enorme también, mucho más grande que Pedro Barán y probablemente más grande que Los Alcarrizos también, Herrera.
todo el barrio de Herrera tiene Duarte, el barrio Enriquillo, el Barro allá atrás. Oh, eso es grandísimo. La Altagracia por allá, qué sé yo, pintura, etcétera, etcétera. Eso es grandísimo. Y las caobas y todo. Oh, pero Dios mío, ese municipio es enorme. ¿Y cómo es posible que nada más fueran a votar 9,000 personas por ese caballero? Repito. Bueno, ahí hay un trabajo que hay que estudiar políticamente, hay que averiguar qué pasó, que no se arrimó esa gente, no se arrimó ni se animó a votar en esa primaria del PRM. Muy bien. Vamos a seguir entonces con el programa. Porque hay unos... Bueno, antes de ir a otro tema, dice la Junta Central Electoral sobre la transparencia en esas primarias del PRM. Y aunque hubo también hay que decir que esa primaria hubo observadores internacionales, pero parece que nadie le llamó la atención eso. Pero hubo videos, no sé si falsos, porque uno no le puede dar crédito a todas las cosas que salen en esa red publicada. Mostraron vehículos oficiales donde había personas entregando dinero, otros a motoristas, qué sé yo, y esas cosas. Pero uno no puede darle crédito a eso. Transparencia, dice la Junta Central Electoral, y lo asume el propio presidente de la Junta. La jornada transcurrió en normalidad durante el horario habilitado, presentando situaciones mínimas, sin que se afectara el proceso. Resaltó que la jornada de votación estuvo apegada a la legalidad y la transparencia. El presidente del organismo, Román Jaques Liranzo, habló acompañado de los miembros titulares. Recordó que las organizaciones políticas tienen el plazo legal para escoger a sus candidatos, etcétera, etcétera. La Junta avala todo eso. Y si se determinara que hubo fraude, algo de eso, quién sabe, en el sentido de que se truquearan algunos números, se alteraran actas, qué sé yo, porque ¿quién llenaba todo eso? La Junta tenía supervisión de todo eso, porque eso eran unas elecciones nacionales, no eran unas elecciones nacionales, porque había muchas plazas que estaban reservadas, que no estaban bajo el proceso de primaria, es decir, que no en todos los sitios no había. Pero en Santiago, me dicen, la votación fue bajísima también. No sé si en Santiago estaba en juego la alcaldía, candidato para la alcaldía, no lo sé, pero las votaciones en Santiago señalan también que fueron muy bajas. Y en otros municipios, señoría, hay que ver lo que es el municipio de Santiago, eso es muy grande, el segundo del país. Bueno, pero nosotros no somos sociólogos. La semanal. El presidente irá a la semanal. Yo, la semana pasada, hice una pregunta aquí para la semanal, porque ahí parece que los invitados son invitados de piedra, los que van a esa semanal, porque hay preguntas que hay que hacérselas al presidente de la República. Pero yo no oigo que se las hacen, parece que le tienen miedo. Yo planteé la semana pasada que la pregunta mía a la semanal era: presidente Abinader, usted está dirigiendo un gobierno que al tercer año se le ha señalado, la oposición señala que su gobierno ha hecho uso de casi un 26 o 27 mil millones de dólares de préstamos. Que la mayoría de esos préstamos se tienen que hacer para cubrir un déficit fiscal de más de 250 mil millones de pesos. 4 años no se han hecho reformas y quisiéramos saber de dónde va el gobierno a sacar dinero para cubrir este déficit y para evitar seguir endeudando el país, porque entonces,
Si usted obtiene la repostulación, la reelección, nos esperan 4 años de deuda más, es decir, se va a buscar 26 mil millones de dólares más. Y pensar que falta un año todavía, o sea, el déficit de este año, esos 250 mil millones de pesos, hay que buscarlo en dólares, más de 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares más, estamos hablando de que el gobierno usaría 30 mil millones de dólares al final del periodo. 4 años más del presidente serían 60 mil millones de dólares. O, si no vamos a los 30 mil millones de dólares, entonces el gobierno que surge en el 2024, que es usted, en su reelección, tiene que mandar una reforma fiscal profunda para poder recaudar dinero del Estado y evitar esos préstamos cuantiosos que nos van a llevar al hundimiento total del país, porque ¿cómo vamos a pagar? Esa pregunta yo la dejé para que alguien se la hiciera en la semanal, porque uno no tiene acceso a ella. Pero sin embargo, el periódico, creo que fue el periódico, no recuerdo si fue el periódico en el Caribe, que leí que precisamente se hacían eco en el Caribe de esa misma pregunta que yo me hacía. No porque era la pregunta de Manuel Fermín, no, sino que ellos entendieron, un economista ahí entendió que ese era un problema muy serio el que tenía que enfrentar el país con respecto a la decisión de si íbamos a la reforma fiscal o si íbamos a seguir tomando préstamos en forma tan alegre. Porque el país no va a poder pagar. Pero ¿qué pasa? Que había que anunciar la reforma. El presidente la anunciaría. Es decir, le diría al pueblo antes de las elecciones del 2024, se atrevería a decirle, miren, desde que yo gane, le voy a meter un asador. Pero un asador de guaconejo, con eso que lo voy a punchar, porque miren, vienen unos impuestos, que prepárense. Pero el presidente no puede decir eso porque va a perder las elecciones. Pero a los pueblos hay que hablarle claro. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura.
Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que hoy miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Nieblas de una actualidad tormentosa. Ese es el título del trabajo de esta semana de su blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, para la semanal de esta semana, la entrevista, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. A ver si alguno de los invitados de piedra, repito, que van ahí, que no parece que tienen miedo o no quieren hacerle la pregunta al presidente o piensan que necean al presidente. El presidente anunció el plan de transporte masivo, de transporte, que es un plan de 3.200 millones de dólares. Presidente, usted sigue anunciando planes muy amplios, 3.200 millones. Para el agua, 8.000 millones de dólares. Ya hemos señalado los problemas de la deuda, hasta dónde va a llegar eso. Pero siguen promesas, que usted sigue haciendo unas promesas, que serían para 4 años más, es decir, eso es lo que usted promete para 4 años más, pero la mayoría de las promesas que usted hizo comenzando su gobierno se han quedado prácticamente en la estación del desamparo, muchas o algunas de ellas. Como hoy es día del agrónomo, yo quiero recordar lo que se ha quedado pendiente de esas promesas del agro. Quisiera hacerle presidente. Su gobierno anunció el Plan San Juan, 4.500 millones de pesos. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el avance? Presidente, se anunció el Plan Siembra República Dominicana. 500.000 de tareas serían cultivadas de cultivos básicos, varios y básicos, de alimentos básicos. ¿Dónde está y cómo está eso? Presidente, se anunció en el agro un plan que se llama Del Campo al Colmado. ¿En qué quedó eso, presidente? Un plan elaborado por su gobierno, supuestamente, donde habían 35.000 colmados que iban a recibir comida barata. Y tenemos el plátano a 30 pesos y la yuca a 40, la batata, qué sé yo cuánto. Ustedes se imaginan que yo le tenga que hacer esas preguntas al presidente. ¿El presidente qué va a decir? Porque es que esas cosas, señores, están ahí. Son verdades de esas promesas del agro principalmente. Yo recuerdo que comenzando se habló del maíz, otra de los cerdos, de los pollos, de las gallinas. Se ha hecho planes para todo. Que incluso eso que se está haciendo en la frontera, que quede eso claro, regalando ese dinero sin soporte. Mañana cambia el gobierno y vienen las investigaciones. Entonces, persecución política. Doña Milagro, directora de ética, póngale atención, esos regalos, esas donaciones o ese subsidio que se están entregando, esas compensaciones a los comerciantes afectados por las medidas de cierre de frontera, que eso tenga soporte para que después mañana no pase como exigíamos con el asunto de la visita sorpresa. No se supo. ¿Y dónde están los papeles de eso? No hay datos. Las computadoras se perdieron, los discos duros los explotaron. Y supérate, no hay un papelito en supérate de eso, pero el dinero se entregó, dicen ellos, que ellos no se lo robaron. Pero hay que tener soporte para eso. Entonces,
Se han visto tantas cosas, se prometen carreteras, se prometen puentes, infraestructura rural, se ha prometido de todo en el área rural, la mecanización, vamos a poner chivos en todos los sitios del país, va a haber una población de chivos, de caprinos o vinocaprinos. Viene un programa amplio fitosanitario, vamos a producir plátanos que se lo van a comer hasta hecho, no solamente mangú, yo no me acuerdo, sería como pastelito de plátano, qué sé yo. Señores, todos esos planes se han quedado en el tintero o en el deseo del presidente de la República. Y yo quisiera aprovechar para hacerle esa pregunta al presidente. 300.000 tareas de coco se van a sembrar en tal sitio, pero a ver qué tal, porque el presidente debe tener un control de eso. Me imagino yo que lleva controles de eso. No sabemos nada. Bueno, hay que ver la situación de Haití. El presidente, no sé qué va a pensar, pero la verdad que hoy leí al señor Aníbal de Castro un artículo que le escribió, ya he escrito 2. Prácticamente estamos diciendo casi todo el mundo lo mismo. No todo el mundo, alguna gente estamos diciendo lo mismo. Principalmente esos columnistas de periódicos, gente ya curtida, gente preparada, Bernardo Vega, he leído a ese señor de Castro, he leído al señor Daguaje, Andy Daguaje, y no recuerdo a quiénes más, pero he leído otros artículos de gente que escribe y que estamos en la misma línea. Y yo nunca me he sentado a hablar con ninguna de esa gente en ningún sitio. Pero es que eso es de simple. Y hoy, leyendo ese fragmento de las memorias de don Fabio Herrera Cabral, ay Dios mío, qué bien que lo publicara su hija. Y saludo y la buena disposición de Fabio, de Fran Juli de Fabio, para publicar ese fragmento de las memorias, que eso va a ser un éxito, de don Fabio Herrera Cabral, a Fabito Herrera, mi niño también. Mi saludo por ese esfuerzo que se ha hecho de presentar, porque ahí se ve lo que ha dicho Manuel Fermín aquí, de esos Salomones de Balaguer. Hay que ver las experiencias de un Fabio Herrera Cabral, señores, manejando los problemas haitianos en esa Cancillería. Toda aquella pléyade de hombres que tenía Balaguer y Trujillo, pero no voy a salir de Trujillo. Balaguer tenía, siendo Balaguer él, un verdadero matador de toros, como yo he dicho, un doctor de Estado, que nadie conocía más a los haitianos que Balaguer. Sin embargo, usaba a esta gente, pero estos gobiernos andan sueltos. Yo no sé quiénes son los asesores. El asunto es que leyendo a esta gente, coincidimos en lo mismo. ¿Cómo se va a cerrar esa frontera al negocio? No había necesidad de cerrar negocio, lo he dicho ya y lo he repetido y lo seguiré diciendo porque es mi convencimiento. Porque creo en los negocios internacionales. Cuando Manuel Fermín quiere que vendamos 80.000 toneladas de cacao y que produzcamos 400, 500 millones de dólares, es porque nosotros, si tenemos un problema con un país que se llama Ghana o qué sé yo, o Bélgica o Estados Unidos, que no cerremos el negocio de venderle el cacao, porque entonces, ¿qué va a pasar? Los productores de cacao van a sufrir, los dominicanos. ¿Y cómo vamos a perder 500 millones de dólares de un sablazo, como se dice? Porque no vamos a venderle cacao a Bélgica porque nos negrea o nos maltrata o nos quieren sacar del acuerdo de Lomé, qué sé yo. No tenemos que preservar ese mercado porque es que estamos hablando de 350 o 400 millones de dólares. Bueno, ya en Haití, las cámaras de comercio de haitianos tendrán que estarse moviendo, dice Aníbal de Castro, que ya él se ha enterado, que las cámaras de comercio en Puerto Príncipe se están moviendo a buscar de dónde van a traer las cosas que ellos necesitan, que compran aquí. Mientras tanto, nosotros tenemos cerrada la frontera Calicanto por el masacre, pero no es por el masacre, lo estamos cerrando como una forma de afectar la subsistencia de un pueblo pobre, muy pobre, el más pobre del hemisferio, como yo he dicho, o mejor dicho, de América Latina o América, y además
un pueblo negro, víctima. Todo lo dice ese señor, igual que todo lo que hemos dicho esto aquí. Entonces, el gobierno, al cerrar allí, he dicho, pero para eso está el ejército, para evitar que entren, y cierro los consulados, pero mantengo mi negocio. El negocio no dice que van a venir los haitianos en masa para acá. Al contrario, no pueden venir si se mueren de hambre y dicen que ellos van a venir a comprar la comida aquí, no a robar o a robársela, qué sé yo, porque ellos no la piden, ellos la compran. Yo he dicho eso. Dije ayer que el vigía es una derrota del presidente o del gobierno, porque vamos a hacer lo mismo que están haciendo los haitianos. Y los haitianos no ceden, han crecido el furor en ellos, se han excitado, tienen esa, qué sé yo, esa ebriedad colectiva que le llega a los haitianos, se juntan todos en su pobreza y su negritud y su religiosidad rara, en esa sincrética, esa religiosidad sincrética. Haití no tempera eso. Entonces estamos haciendo lo mismo con la vigía. Lo mismo que ellos están haciendo con el canal. Si mantienen esto cerrado, miren cómo están los productores al garete y los comerciantes a la quiebra. Si la abre es una derrota también, porque entonces se van a reír los haitianos de que miren, ahí tuvieron que abrir. Es decir, el gobierno tiene que ser sensato, prudente. La prudencia es importante. Y buscar la forma de que diplomáticamente lleguemos a un acuerdo, porque ahora el gobierno está celebrando o autocomplaciéndose diciendo, bueno, nosotros ayudamos a que se pacifique Haití por vía de la ONU, pero en la ONU nadie nos ha felicitado. El esfuerzo era como un bautista. Juan el Bautista, íbamos allí y nadie nos hacía caso. Desde que habló Biden, todo el mundo le hizo caso a Biden. Guterres felicita a Ecuador y a Estados Unidos y al Consejo. Muy bien. El señor Geneus, que es el canciller de Haití, que tiene canciller, porque en Haití hay canciller y hay primer ministro. Yo vi un tedeo una vez, porque este señor tiene 2 años, un tedeo de la Iglesia Católica en una catedral en Cabo Haitiano al presidente de Haití, el señor Henry, muy vestido de blanco, a un tedeo. En resumen, nadie ha felicitado a República Dominicana por el esfuerzo de ir a pacificar a Haití, a Kenia, a Ecuador, a Estados Unidos, a esos que felicitan. Los mismos haitianos y hasta la misma gente el señor Blinken de Estados Unidos, felicitando a Kenia y a Ecuador. Y el de la Guterres felicita a ellos mismos y a Estados Unidos y a los demás. Y el señor Geneus, canciller de Haití, felicita a los otros, a Kenia, a Ecuador, a Estados Unidos, y a Rusia, y a China, y los demás, y a República Dominicana ni la mencionan. Y nosotros autocomplacidos de que por nosotros se resolvió el problema para la pacificación de Haití. Andamos, señores, pienso yo, haciendo el ridículo con esas cosas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.